escuchar muchísimas ponencias, comunicaciones muy interesantes. Bueno, lo mío es como un esbozo, un esquema de un trabajo más elaborado que espero que se pueda publicar aquí. Y bueno, se basa en el texto de Jeffrey Jerome Cohen, que acaba de mencionar al profesor Dale. Y pues entonces voy a hablar un poco sobre la obra de René Avilés Pavila, basándola, o sea, en el texto de Jeffrey Jerome Cohen, utilizándolo como una herramienta, pero desmantelando el texto al mismo tiempo. O sea, en el prefacio del libro titulado Monster Theory, Reading Culture, Jeffrey Jerome Cohen recoge los trabajos de los autores que coinciden en la idea que hoy vivimos en el tiempo de monstruos y comparten el interés acerca de la monstruosidad como síntoma de la crisis social, o sea, como modo del discurso cultural. Las investigaciones reunidas en este volumen, en palabras de Cohen, necessarily involve how the manifold boundaries, temporal, geographic, bodily, technological, that constitute culture became imbricated in the construction of the monster, a category that itself is a kind of limit case, an extreme version of marginalization and objecting epistemological device basing to the mechanics of deviance, construction and identity formation. Fin de la cita. Según Foucault, el monstruo es lo que combina lo prohibido y lo imposible. En él hay una violación de modelos tanto sociales como naturales. La monstruosidad se considera deforme, enorme y fea, diferente, extraña o descomunal. Su apariencia visual bestial no es placentera, por eso huye o se esconde. En su diferencia y extrañez, la monstruosidad representa una amenaza a la moral y a las buenas costumbres familiares. Y vamos a ver cómo se invierte este concepto en el caso del bestiario de René Avilés Pavila. El texto Los animales prodigiosos del autor contemporáneo mexicano René Avilés Pavila, publicado en 1994, ha sido observado hasta ahora como un ejemplo de la revitalización del bestiario en la actualidad. En su tesis doctoral, Esperanza López Parada constata que la inversión supone el poderoso baño revitalizador para la fábula y el mito tradicionales. A continuación, López Parada enumera una serie de textos, los bestiarios y fabularios, que liderados por Monterroso se caracterizan por su tono irónico. Los de Denevi, Emilio Kiefer, Onelio Jorge Cardoso, Rogelio Llopis, Lopera, Junque o Armando Chulac, donde el recurso es práctica cotidiana. El sistema de invertir los modelos desviándose de sus normas se hace general y se institucionaliza en ellos. Es decir, la inversión se invierte, se convierte en común y en habitual. Los motivos experimentan un cambio, un trueque en la orientación con que se les solía tratar. En los textos breves de estos autores, y podemos incluir a Avilés Pavila, aquellas antiguas sirenas temidas por Ulises y por los argonautas, en lugar de seducir, se transforman en la herramienta de una estrategia de marketing, se desvirtúan. Lo mismo ocurre en el texto de Avilés Pavila. El monstruo pierde su dignidad, no asusta, sino sirve de una más estrategia publicitaria, sufre transformación en un objeto de espectáculo circense u objeto exhibido en el jardín zoológico. Lo que se pretende en esta comunicación es ofrecer una lectura alternativa a la propuesta por Noguerol Olluesa-Kuhl, y en la primera parte del texto se observa el texto de Avilés Pavila a la luz del texto teórico de Jerome Cohen, Monster Culture 7 Thesis, y en la segunda procura realizar un acercamiento desde la posición ecologista, o sea, desde la ética animal. Pero, como he dicho, ahora ofrezco un esbozo por causa del tiempo. Se observan analogías entre el mundo natural, o sea, las especies en peligro o en vía de extinción, y el mundo bestial, el mundo de la zoología fantástica. Todas estas amenazas son causadas, o sea, son causas antrópicas causadas por el hombre, por los cambios climáticos, la destrucción y alteración del hábitat,
y podemos hacer unas analogías entre el mundo natural con el mundo bestial presentado en la obra de Avilés Fabila. Es curioso que en diciembre de 2011 en París se presentó una fascinante exposición, La belleza del caballo, el vuelo de la paloma y el mito del unicornio. Es interesante porque anula las diferencias entre la fauna real e imaginaria y pone en primer plano los animales y las amenazas que se ciernen sobre ellos. Y somos de opinión pues, que es un modelo que se puede aplicar al libro de Avilés Fabila. Cohen, volviendo al Cohen interpreta el cuerpo del monstruo como un cuerpo cultural. En otras palabras, él representa la encarnación de un cierto momento cultural que alcanza de un modo simultáneo el tiempo, el sentimiento y también el lugar. Las técnicas de mutilación del monstruo lo desorientan, desubican, lo introducen al estadio de la incertidumbre, lo decapitan, despojan de la subjetividad, individualidad y convierten en puro cuerpo, que es, en palabras de Cohen, la cultura en su estado más puro. Los críticos... lo monstruoso siempre significa lo otro, de ahí las lecturas desde la óptica postcolonial que escuchamos entre hoy y ayer. Es una desubicación que se refiere a espacios epistemológicos, según Derrida, es la diferencia entre el momento en el que fue creado originalmente y el momento en el que está siendo recreado y debe ser examinado dentro de un complejo matriz de relaciones sociales, culturales, histórico-literarias que participan en su construcción. Cada reaparición del monstruo y su análisis depende del acto de su construcción y reconstrucción. La teoría sobre monstruo se ocupa de momentos culturales vinculados por la lógica que amenaza en cambiar, siendo el monstruo el heraldo de la crisis de las categorías. El monstruo siempre escapa porque rechaza una categorización fácil, siendo él un híbrido inquietante cuyo cuerpo exterior incoherente se resiste a cualquier intento de sistematización. En su estatuto fronterizo y liminal, ontológicamente, se convierte en un peligro en tiempos de crisis. La composición extraña del monstruo, del cuerpo del monstruoso, cuestiona las leyes precisas de la naturaleza promovidas por la ciencia para violarlas, siendo él una categoría mixta que resiste cualquier clasificación que parte de jerarquía u oposición binaria, porque él exige un sistema que permite polifonía, en palabras de Cohen, non-binary polymorphism. En este sentido, el monstruo resulta la propia encarnación del fenómeno que Derrida llama suplemento. Para Cohen, el monstruo es la diferencia encarnada, es fuera y más allá. En el libro de Avilés Fabila ocurre lo contrario, tenemos una inversión, ¿no? El monstruo es amenazado y, en palabras de David Roas, normalizado. Avilés Fabila, tenemos que presentar un poco el autor mexicano, se inició formalmente en las letras mexicanas con la sátira política Los Juegos, que se publica en 67, y es la obra que le inscribe en la corriente narrativa de anticipación social. Algunos de sus cuentos también se desarrollan en el ámbito de un futuro inmediato donde la realidad, más que una simple posibilidad lógica, resulta profecía social a corto plazo. Para comprobarlo puede servir de ejemplo el primer caso de la mitología publicitaria, en el que el planeta se va convirtiendo en un cabaret llamado el Averno, nombre que transparenta el trasfondo infernal del mundo futuro. El cultivo cuidadoso de la fantasía en combinación con sus lecturas han permitido a Avilés Fabila familiarizarse con una fauna imaginaria que le ha servido para crear un zoológico fantástico propio, en que el autor hace referencia a seres de diversas mitologías e inventa, cito, nuevos y bellos monstruos que enriquecen la literatura del género. Aunque inspirado en el bestiario borgiano o borgesiano,
que el autor cita ya en el epígrafe y al que hace referencias frecuentes, René Avilés Fabila rompe con la metafísica aristotélica, se aleja del modelo borgesiano que colecciona los seres fabulosos ajenos a la realidad hispanoamericana. Borges y Guerrero en la zoología fantástica catalogan seres vivos y minerales con vocación de coleccionistas, haciendo gala de una enorme fantasía y priorizando la beta lírica sobre la narrativa. En cambio, los textos del bestiario de Avilés Fabila, no narrativos, carecen de lirismo, pero poseen un fuerte elemento descriptivo donde prevalece una línea ensayística reconocible por sus citas y referencias. Francisca Noguerol Jiménez detecta en el bestiario una serie de características que se deben cumplir para ser considerado como tal. Los animales prodigiosos de reconocido de ensayista y narrador mexicano cumple con los tres principales requisitos: descripción, alegoría y colección. Los animales prodigiosos son un conjunto de textos temáticamente organizado en tres grupos que consisten en descripciones de los seres fantásticos que pueblan las jaulas de un zoológico imaginario, donde la miseria humana viene caracterizada con una superioridad pretendida pero imposible, ya que el narrador pertenece a esta especie autodestructora que en sus manifestaciones más mezquinas se convierte en un animal abominable, ambicioso, explotador y lujurioso. Veamos el cuento El camaleón para ilustrar la observación anterior. Cito: a primera vista podría parecer un político, pero visto con cuidado es un animal mágico. Tiene la virtud de aceptar el color del medio ambiente que lo rodea con el fin de proteger su vida y así la especie. El principal problema al que se enfrenta no es otro que la destrucción de su entorno natural a causa del espíritu destructivo del ser humano. Entonces, cuando las manchas urbanas cubran el planeta, le quedará el último recurso: utilizar su enorme capacidad de mimetismo para adoptar el triste tono gris del asfalto o de la casa donde buscó refugio, o el calor de automóvil debajo del cual se ha ocultado, con tal de sobrevivir. Esto en un esfuerzo mayor que superará las cualidades de la naturaleza le dio y que no previó el deterioro del hábitat original del camaleón. La pretendida sencillez del lenguaje de René Avilés Fabila es producto de una larga trayectoria que va desde la educación formal hasta el taller creativo de Juan José Arreola, que él mismo considera como maestro y cuyas influencias se dejan ver en Los animales prodigiosos, por su forma minificcional, por el tratamiento de los animales como seres degradados y por el uso de la sátira e ironía que permite a los dos autores subvertir el modelo tradicional del bestiario. En su bestiario, Arreola desmitifica los símbolos sagrados de los bestiarios medievales, convirtiendo los animales en figuras grotescas. El mismo procedimiento se observa en Avilés Fabila, quien, destacando la naturaleza circense de los animales, denuncia la sociedad que Guy Debord llamaría de espectáculo. Avilés Fabila pone en evidencia la comercialización de los valores más profundos y condena la tendencia humana de sacar beneficio de todo lo existente. Sírvanos de ejemplo la minificción Aviso en el jaula del ave fénix, que adquiere forma de anuncio en el que se informa al público sobre los horarios de los funerales y del nacimiento del ave misteriosa, quitándole todos los elementos simbólicos nobles por los cuales viene marcada desde su tratamiento en las Metamorfosis de Ovidio. El contenido mítico se convierte en mercancía, el mito clásico se desacraliza en la sociedad actual, cuyo marco de referencia se limita a lo catódico, donde todo se convierte en show y por consiguiente la transgresión del monstruo se convierte en sumisión. Los seres inusuales, antiguos y nuevos, pero todos en vía de extinción, amenazados por el humano, el más extraño, el más destructivo, el peor de los animales, el que solo ve en el prodigio una causa de miserable autocomplacencia, que en su ambición de gloria y de sacar beneficio de lo existente guarda en sí la facultad y el deseo de destruirse a sí mismo y todo su entorno.
En la minificción, el extraño visitante, de clara referencia kafkiana, Avilés Fabila demuestra cómo los monstruos o las bestias pierden la dignidad en el contexto contemporáneo. La sociedad de espectáculo se aprovecha de su aspecto, costumbres, hábitos alimenticios o características inusuales para fines lucrativos. El narrador en primera persona nos informa: no supe cómo reaccionar, echarlo fuera de la casa, aceptar sus caricias o tal vez venderlo a un espectáculo circense. Y continúa: mi conducta vista con serenidad resultó idéntica a la de todos, para quienes a fin de cuentas el visitante solo era una rareza zoológica indigna de afecto. En la minificción siguiente, titulada El grifo, el narrador confiesa: el hombre ha exterminado varias especies animales mediante la caza, la persecución o porque no mediante el olvido. No sabe conservar el patrimonio que la naturaleza le entregó, así como ignora el remedio para detener la destrucción de miles de años de fantasía. Fin de cita. La poca gente que aún cree los prodigios de los animales fantásticos se presentan como unos frikis o unos obcecados. El resto del público se ríe y divierte ante el espectáculo, muchas veces trágico, que observa. Lo que le sirve al autor para introducir el tema de la integridad y moralidad del hombre contemporáneo. Uno de los temas principales del libro es la diferencia entre el pasado y presente, donde se problematiza el estatuto de la bestia que ha perdido su dignidad. De ejemplo nos pueden servir los dragones que sueñan con su pasada gloria porque la literatura ya no utiliza sus servicios. Fin de cita. Un medio que el hombre propone para salvar las especies amenazadas es juntarlas en una especie de zoológico donde el visitante, o sea, el público, puede presenciar los espectáculos extraordinarios, como ya mencionado, renacimiento del ave fénix, o el show de una bestia en metamorfosis permanente que se metamorfosea por puro afán protagónico o exhibicionismo. Finalizado el espectáculo, el habitante de la selva, cito, agradeció con orgullo y se internó en la abundante vegetación mientras el visitante, emocionado, aplaudía sin cesar en espera del obligado encore. Otro ejemplo es la trivialización del Martí-Horas, que se compara con el niño que por horas mastica el chicle. La minificción El camaleón, ya comentada, destaca otra vez el espíritu destructivo del ser humano por destruir el entorno natural de camaleón, lo que exige que el animal se adapte otra vez a las nuevas condiciones dictadas por el hombre postmoderno. Pues en la segunda parte del libro, titulada Serpentario, encontramos una serie de ejemplos que nos demuestran la degradación sufrida por el animal fantástico. La condición de los reptantes es observada desde la posición hegemónica humana, con, claro, una mirada desdeñosa, donde de nuevo se muestra la tendencia de normalizar lo extraño. Por ejemplo, aquí aparece la serpiente falo, que es inofensiva y estéril y ofrece un orgasmo maravilloso a las mujeres solitarias. También aparece la serpiente alada, que, por ejemplo, sufre de tormentos morales por las atrocidades cometidas por su antepasado dragón, y ella anda en busca de un castigo. En la tercera y última parte del libro, que lleva como título Breviario mitológico, se inaugura con la Esfinge de Tebas, presentada a través de otro contrapunto entre el ahora y antes. El monstruo se aburre y permanece silencioso. Los niños resuelven sus acertijos y se burlan de ella cuando la visitan en el zoo los fines de semana. Por ejemplo, la minificción Minotauro de carne y hueso problematiza la naturaleza del Minotauro, sus hábitos alimenticios, y luego aparece un comentario intertextual que dice que la muerte de Minotauro fue un acto de suicidio para evitar la condena, cito, a un zoológico a ser una figura circense o que algún empresario la contratara por ser lidiado.
En la mitología publicitaria, en el primer caso se describe el local llamado El Averno, un establecimiento bien elaborado en términos de las estrategias del marketing en constante desarrollo. En el segundo, las sirenas son empleadas como una exitosa estrategia de publicidad que elimina a la competencia, porque los otros balnearios tienen que cerrar por quiebra, porque no tienen recursos económicos para contrarrestar la hábil propaganda. Y el tercero cuenta el caso de las arpías contratadas por un laboratorio especializado en vitaminas y suplementos dietéticos que por su apetito excesivo agotan el alimento, lo que resulta en canibalismo, que luego soluciona el problema de la sobrepoblación, que para el colmo está aprobado por la Iglesia, por dos argumentos imbatibles. Primero, ya no hay que recurrir a anticonceptivos, abortos y cosas sacrílegas. Segundo, se cumple con un antiquísimo precepto cristiano: comed, que este es mi cuerpo, bebed, que esta es mi sangre. Fin de la cita. Y en forma de conclusión, que todavía me falta una parte, pero lo vamos como resumiendo un poco. El maestro de Áviles Fabila, el escritor mexicano ya mencionado, Juan José Arreola, en sus textos fantásticos breves muestra el interés por la creación de un nuevo humanismo y una nueva ética que ayude a superar el fracaso de una civilización que ha avanzado de modo alarmante hacia su autodestrucción, ya que en el desarrollo histórico el progreso técnico no ha ido acompañado del necesario progreso ético y de que la riqueza material del hombre le ha correspondido un paralelo empobrecimiento espiritual. En una actitud pronunciadamente antimodernista, el narrador de las quimeras del siglo XXI, o sea, René Áviles Fabila, afirma: el miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, pues por desgracia ha sido desterrado en este siglo en que todo es posible merced a la ciencia. Gracias. Por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, y que voy a hablar básicamente de tres relatos en los que aparece la tortuga, ¿no? La tortuga gigante de Quiroga, La isla a mediodía de Julio Cortázar y El viento distante de José Emilio Pacheco. Bueno, la tortuga, en la fábula de Esopo, reelaborada posteriormente por La Fontaine, alecciona a la liebre acerca de las trampas de la autoestima y de cómo la constancia es capaz de vencer la presuntuosidad. Esta naturaleza perseverante del animal se recoge en el primer cuento, La tortuga gigante, del volumen Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga. El hombre, protagonista del cuento, que vivía en el monte cazando animales, decide salvar a una tortuga atacada por un tigre y le cura las heridas. Al caerse enfermo el hombre, por gratitud la tortuga recorre diariamente el monte en busca de alimento y agua y al final también se esfuerza para llevarlo hasta Buenos Aires, donde pueda curarse definitivamente. El texto de Quiroga opera con los mecanismos de los cuentos infantiles, ilustra el concepto del amor se paga con amor, el tema de sacrificarse por el otro, la magia del número 3 y el final feliz. La tortuga de las fábulas clásicas y también en Quiroga está lejos de ser un monstruo, es más bien el ser sabio y fuerte que dispone de la capacidad de triunfar contra el mal. Augusto Monterroso también ofrece una versión de la tortuga triunfante contra Aquiles, sarcástica reflexión condensada de la historia de la humanidad, ¿no? Es que se llama La tortuga y Aquiles, de la mitología, o sea que es sarcástica reflexión de la historia, de la mitología y la filosofía griegas, y también nuestro mundo moderno, del engaño virtual de los medios de comunicación. Sin embargo, la tortuga sigue siendo el vencedor, desmintiendo la fama de Aquiles. No obstante, en La isla a mediodía de Julio Cortázar, la tortuga representa el sueño de Marini, protagonista del relato, quien, siendo auxiliar de vuelo, siente una fuerte añoranza por llegar a una isla griega del mar Egeo, cuya forma se parece a la de, cito, una tortuga que sacara apenas las patas del agua. Fin de cita.
Esta imagen de la tortuga se remonta a la tradición mítica de la tortuga que tanto en la China como en la India oriental se asocia con la creación del mundo. Su caparazón cóncavo se identifica con la bóveda celeste y su vientre plano con la tierra. En general se vincula con el mar y con las aguas superiores e inferiores de la tierra. Esta misma concepción fue retomada por Borges en su libro de los seres imaginarios, en la que dice, ¿no? Para los chinos el cielo es hemisferio y la tierra es cuadrangular. Por ello descubren en la tortuga una imagen o modelo del universo. Las tortugas participan por lo demás de la longevidad de lo cósmico. Es natural que las incluyan entre los animales espirituales junto al unicornio, al dragón, al fénix y al tigre, y que los augures busquen presagios en su caparazón. Fin de cita. En la India es la segunda encarnación del Vishnu, y en la China antigua la tortuga sustenta el globo, cuyas 4 patas corresponden a los 4 rincones de la tierra. Pues esta concepción es el punto de partida del relato de Cortázar. Stuart, protagonista del cuento, exactamente a mediodía veía cómo la isla verde se desdibujaba del mar azul. Las coordenadas del espacio y los del tiempo se correlacionan en ese texto a partir del título ya. Y el mecanismo narrativo amplía el juego incluso en otras dimensiones, como por ejemplo en las dicotomías de horizontalidad y verticalidad o lo cerrado frente a lo abierto. Los viajes rutinarios de Marini, cuyo apellido comprende el vocablo mar, viajes horizontales entre oeste y este, se quiebran mirando hacia abajo verticalmente y anhelando el descenso a la isla. El primer contacto pues se establece a través de la mirada, por la ventanilla ovalada, es decir, desde el espacio cerrado del avión hacia afuera, el mar abierto. La puntualidad de la hora del mediodía, momento de la posición más alta del pleno sol, cuando no hay sombra, implica también la división del espacio en 2, o más bien en total 4 esferas. La comparación de la isla Sciros con la tortuga se le ocurre a Marini precisamente al darse cuenta de la misma por la segunda vez. Cito: la primera vez que vio la isla, en el óvalo azul de la ventanilla entró el litoral, la franja dorada de la playa. Fin de cita. Así comienza el relato mismo, y unas 7 u 8 líneas abajo completa la imagen con los atributos principales. Es decir, el óvalo azul, ¿no? y la franja dorada de la playa. El relato, por tanto, comienza con la isla y al final acaba en el mar. Debido a la intensidad de los colores del paisaje, los contornos de la isla se hacen más claros. Cito: un intenso azul que exaltaba la orla de un blanco deslumbrante y como petrificado. Fin de cita. O en otra parte, la mancha verde es como se refiere a la isla. Pero a la tortuga se atribuye el color dorado repetido 2 veces a lo largo del texto. De las 3 menciones, la primera vez solo una franja de la playa, pero las sucesivas 2 veces la misma tortuga está dorada. Y en las 3 ocasiones aparece vinculada con la ventanilla, que es de forma ovalada. El color del oro de la tortuga la asocia claramente con el poder divino, la luz radiante, la inmortalidad, mientras el azul del mar implica las acepciones de lo infinito y de la trascendencia. El blanco asimismo representa la perfección, la pureza, la gloria y el principio femenino. Junto con ellos, el verde de la isla sugiere tanto el renacimiento y la fertilidad, como también el celo y la inmadurez, y en este sentido alude a la vida y a la muerte a la vez. De todas formas, los colores atribuidos a la isla, junto con las sobrecargas míticas de la propia isla y con la forma ovalada de la ventana, se comprenden como alusiones al centro, al origen, a lo absoluto, tópico archiconocido de Cortázar. La ventanilla, entendida como el agujero, permite las múltiples interpretaciones del huevo como germen o misterio de la vida, y se constituye como una barrera transparente, a través del cual se hace posible la penetración al universo anhelado. La isla, además de implicar aislamiento y soledad, se entiende también como la imagen mítica de la mujer, de la Virgen, de la maternidad. Es el topos del paraíso terrenal, no en vano deseado por el protagonista Marini.
El simbolismo de la obra ha sido profundamente estudiado, ¿no? por una crítica húngara también, Andrea Imrei, en su estudio, ¿no? sobre los relatos de Cortázar, que por eso no voy a profundizar más en ello, ¿no? La narración establece una ambigüedad binaria en todos los niveles de la estructura, en el nivel morfológico, sintáctico, semántico y simbólico, también comentado por Andrea Imrei, ejemplos concretos de los cuales incluyo en la versión orientada a la publicación del trabajo, pero a mi juicio La Tortuga, aparte de la estética, cobra una motivación compositiva, en términos de Boris Tomaszewski, debido al juego doble de la focalización. Los enunciados del narrador en tercera persona, a partir del incipit, el comienzo del relato, se realizan desde el punto de vista de Marini, que desde el vuelo está mirando hacia abajo. Esta perspectiva se invierte completamente al final, cuando, y cito, tras la caída casi vertical sobre el mar, fin de cita, Marini ve la cola del avión que se hundía a unos 100 metros en un silencio total, con lo cual lo ve todo desde abajo, es decir, desde la isla ya. Además se invierte el avión mismo, pues cae con la cola hacia abajo, desmintiendo las leyes físicas de la naturaleza. El efecto misterioso, insólito, fantástico, está producido en gran parte por ese juego ambiguo de la focalización. En el relato breve pero magnífico, ¿no? de José Emilio Pacheco, también la focalización es el responsable por la transgresión de límites con respecto de la percepción humana. El cuento tipográficamente se divide en 3 segmentos separados, en los que el primero y el último a primera vista parecen formar un marco estructural. En el viento distante, a consecuencia de la distribución de los segmentos narrativos y las formas de elipsis, nos damos cuenta de que la tortuga se ha convertido en un monstruo horrible, infame. Son adjetivos que usa Pacheco en el relato. El arquetipo arcaico y mítico de los orígenes, según la concepción de Northrop Frye, que se actualizó en el texto cortasariano, aparece en Pacheco como la encarnación de lo repulsivo, lo humillante y lo degradado. Las inversiones que se producen en los niveles de la narración, de la focalización en los planos temporales, constituyen uno de los mecanismos elípticos del relato. En el segmento inicial y en el último, el narrador se muestra heterodiegético y extradiegético de tercera persona que cuenta la historia del hombre de la feria. Hombre, así se refiere Pacheco, ¿no? El protagonista. Mientras en la parte central, la más extendida, hay un nosotros, evidentemente homodiegético e intradiegético, que narra su historia en pasado. La alteración de la focalización también corresponde a la fragmentación tipográfica del texto, porque el focalizador del comienzo y del final es con toda probabilidad el padre de la niña supuestamente castigada y metamorfoseada en una tortuga. El nosotros de la parte central, Adriana y yo, tras el vagabundeo por la aldea, en la feria ambulante, decidieron ver el espectáculo de la barraca apartada. Al entrar ellos en el local, el espacio se reduce al acuario iluminado, donde una tortuga con cara de niña yace bajo el agua. Se reduce por lo tanto el espacio y con el claro objetivo de revelar el secreto del truco, el yo narrador propone disminuir también la vía de la mirada, en tanto que busca una brecha para ver lo que ocurre detrás de las tablas en la oscuridad. Esto llegó a ser el motivo de que Adriana quisiese apartarse de la barraca como una primera reacción y como consecuencia luego separarse definitivamente de su novio, con el que jamás volviera a hablar de aquella tarde. En la tercera parte se nos ofrece la clave del truco, pues en vez de la solución lógica del verdadero juego que el yo narrador explica a Adriana, es la ilusión óptica que te hace creer que en realidad tiene cuerpo de tortuga. En vez de esto, nos enteramos de que no es la niña que se arrodilla, sino el hombre, porque efectivamente es una tortuga que se saca del acuario con una cabeza de plástico de niña y no en última instancia la narración de la tortuga no se escucha fuera del agua.
Carmen Dolores Carrillo Juárez, en su estudio, interpreta el cuento como una búsqueda de conciencia, de la verdad y el descubrimiento de lo que cada hombre pretende huir, o sea, la soledad persistente. A fin de cuentas, en el texto, las inversiones provocan la ruptura de las nociones tradicionales de la percepción. Lo que se muestra iluminado en la feria, pero que se considera un espectáculo ilusorio en la realidad verdadera, y lo que efectivamente ofrecería la revelación del enigma, el relato de la tortuga, no se reproduce en el texto, puesto que no se oye fuera del acuario. De ahí el título, ¿no?, de mi comunicación. La tortuga comienza su relato, que es el final del texto. Por consiguiente, el secreto se mantiene oculto y al mismo tiempo el texto verbal acaba donde el relato de la tortuga comienza. Realidad y ficción, verdad y engaño, oscuridad e iluminación entran en juego, cuestionando los códigos cognitivos del ser. La metamorfosis deja de ser una mera ilusión óptica, sino que es el fenómeno que pone en marcha toda la fábula, cuyo final no llegaremos a conocer porque el argumento termina antes. Se subvierte la temporalidad de la historia en distintos sentidos. Por un lado, estamos frente a una lucha contra el tiempo de parte del hombre de la feria que continuamente sufre por el pasado pecaminoso cuando, cito, piensa en el tiempo que los separa, en los días que se llevó un viento distante. Fin de cita. Por otra parte, el presente enmarca la narración del nosotros en pasado. La pareja persigue el momento dichoso del momentáneo olvido del pasado y el futuro. Con esta afirmación se anula la validez de cualquier instante que no pertenezca al presente, que en el final del texto se identificaría con, cito, la infinita soledad que comparten, fin de cita, padre e hija en el cuerpo de tortuga. La tortuga, curiosamente, en las metamorfosis de Ovidio, aparece en relación con la historia de Medea, arquetipo de la magia, la hechicería. Para rejuvenecer a Esón, padre de su amor Jasón, Medea, entre otros ingredientes como raíces, piedras, flores, semillas, carne de búho, arena, intestinos de lobo, hígado de ciervo, cabeza de cuervo viejo, se sirve del pellejo escamoso de la serpiente tortuga. Con lo cual, la magia de la tortuga se vincula con la intención de vencer el tiempo. Al igual que en la fábula de Aquiles y la tortuga, reelaborada por Monterroso, minicuento que citamos al inicio, donde también la realidad percibida engaña al espectador y el cambio, o bien el tiempo, no es más que pura ilusión. Si en el Oriente la tortuga figura como partícipe de la génesis del universo, en Egipto es un ser viviente en el fondo cenagoso del río. Es una de las manifestaciones del caos, del mal, junto con el hipopótamo. Se asocia con lo inmundo, lo infame. Obviamente el relato de Pacheco se remonta más bien a esta faceta del mito, subrayando la índole monstruosa amenazante del lado oscuro del ser humano. En algunos cuentos populares de África, también la tortuga representa el pecado. Según hemos comentado, el título del cuento, El viento distante, reaparece en el texto mismo, en relación con el concepto de la temporalidad. Sin embargo, la aparición es solo parcial, ya que el artículo definido del título se convierte en indefinido. Otra subversión, esta vez a nivel gramatical, que conlleva una importante alteración semántica, destacando la incertidumbre del aspecto temporal y la invitación a repletar los huecos en el discurso, los silencios, los dolores y los temores camuflados, oprimidos pero existentes. El carácter determinado del artículo en el título también sugiere que la metamorfosis ya se había producido antes de comenzar a narrar el argumento, de manera muy semejante que en otro relato cortasariano, en Axolotl, ya que en el que el primer párrafo ya se declara, ¿no?, que ahora soy un axolotl. La historia es el recuento del porqué y del presente consiguiente de la conversión, instante detenido como el aire en la barraca de Pacheco. La vinculación entre los dos mundos en ambos relatos se establece a través de la visión, forma no verbal de la comunicación, la mirada que necesariamente debe atravesar una frontera,
que emerge así como herramienta fundamental de la autoconciencia, el cristal de la ventanilla en la isla de mediodía y el del acuario en el viento distante, así como en Axolotl también, por supuesto. Ambos personajes deben enfrentarse con su otro yo mirándose en el cristal, a manera de reconocerse en el espejo para tomar conciencia de su otredad, de su identidad original perdida, anhelada pero nunca alcanzable, imposible de restablecer. En términos de Ricoeur, podríamos afirmar que mientras en la tortuga gigante de Quiroga el animal benevolente encarna el ayudante de capacidades sobrenaturales del hombre, en Cortázar y Pacheco la discordancia entre ipseidad, o sea, la dependencia de las condiciones, y la mismidad, es decir, la unidad sintética del ser, la fuerza del carácter provoca precisamente la alteración de la perspectiva e imposibilidad de identificarlos como entidades íntegras. Marini en la isla Mediodía debe perder su ipseidad para reconciliarse con su mismidad fatal, que desembocará en una tragedia en el nivel de la fábula, pero que se entenderá como un retorno a los orígenes míticos de la humanidad a reunirse con el mar al final. Adriana y el yo narrador en el viento distante, a causa de presenciar el espectáculo iluminado y el juego verdadero a escondidas del hombre de la feria y la infeliz niña tortuga, no pueden evitar el autoconocimiento. Su mismidad pues está en conflicto con su ipseidad. La falta de asumir el pasado y por eso la voluntad de deshacerse de las herencias y buscar la felicidad en el momento presente, el yo narrador no en vano, en buscar la felicidad en el momento presente, se convierte en el pecado original irremediable. El yo narrador no en vano se negó a internarse en la casa de los espejos. A través de la ambigüedad sostenida a todos los niveles narrativos y de la perspectiva insólita, presenciamos el nacimiento del sujeto emblemático de la modernidad monstruosa. La tortuga, por lo tanto, es la manifestación bestial de la ruptura del ser íntegro, la imposibilidad de una comunicación auténtica, el relato verdadero no llega a ser oído y como consecuencia la tragedia de la soledad infinita e inevitable del